La alta competitividad del mundo nos exige que demos frutos, que demos resultado. Las grandes empresas siempre te están pidiendo resultados de las personas. Las universidades piden resultados a los estudiantes. Los colegios piden grandes resultados a los estudiantes para poder crearte en un ranking alto. La gente siempre te está buscando eso. Lo que pasa es que nosotros a veces nos encontramos en un lugar muchas veces como equivocado, porque queremos dar fruto de algo que nosotros no podemos. Algo interesante que Dios nos habla acerca de esto, y Jesús lo mencionó, es en el Evangelio de Mateo. El texto nos lleva a una pregunta que la dejamos ahí, porque lo primero que preguntamos, que el árbol que no produce fruto, pero en medio de eso, el texto nos muestra una pregunta que esta es la que yo quiero hoy que analicemos. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16, y la pregunta es: por sus frutos los conoceréis. Ahí está bien, dice que todos debemos ser conocidos por nuestro fruto. Pero hace esta pregunta Jesús: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y queda ahí, porque continúa otra cosa. Y queda ahí, y es interesante analizarla, porque muchos de nosotros queremos producir un fruto de la cual no lo somos. No eres eso. No eres abogado, no puedes producir frutos como abogado. No eres mamá, no puedes producir frutos como mamá. No eres empresario, no critiques al empresario porque no vas a producir fruto como un empresario, ¿no? Eso es claro, tú no vas a criticar, y nosotros solemos criticar, ¿no? Llegamos al momento, llegamos y criticamos a los futbolistas, y es donde más se ve, ¿no? Nunca en tu vida has pateado un balón, nunca en tu vida has practicado nada, y criticas duramente a esos futbolistas. Les dices: es que está jugando mal, es que estás haciendo otra cosa, es que debió hacer lo otro, es que lo vino acá. Y la crítica es tan fuerte que llegas a convertirse en una discusión tal que trae enemistades. Terminan los estadios en Colombia, te estoy hablando de Colombia, Bogotá, Colombia, el estadio en Bogotá, donde juegan los jugadores, tienen que llenarse por cientos de policías, porque a la hora de salir la gente está enfurecida con el otro equipo y con el otro, y quizás porque el uno está diciendo el otro jugó mal y le echan la culpa al árbitro. Nunca en su vida has abrido un reglamento de árbitro y criticas duramente al árbitro. Eso es uno de los ejemplos. Te puedo poner otro ejemplo, y es en la parte médica, ¿no? En la parte médica, todos se creen médicos. Entonces, usted que tiene, no tengo un dolor de estómago, tómese esto, y te recetan. Toma, venden esto es buenísimo. La hija del amigo le sirvió. Tengo un primo que se tomó eso, un primo que le pusieron esa crema y la psoriasis que tenía le sanó. Todos nosotros somos diferentes. El médico estudia no sé cuántos, 5, 6, 8 años, y más hace especializaciones para saber una especialización en específico. No es que es el médico de medicina general, no, hay médicos especialistas en algo específico, y todos nosotros queremos dar y opinar en eso. Entonces, mira, te voy a decir, y ahí es cuando nosotros nos equivocamos en muchas cosas. Queremos producir frutos de las cuales no das. Entonces vienen las frustraciones. Es que a mí me va mal en los negocios. Nunca has sido negociante. Nunca has pensado en qué es ser empresario. Mas, sin embargo, de la noche a la mañana quieres abrir un negocio de empanada y quieres ser el más exitoso del mundo. Quieres llegar al mundo y te voy a hablar de otro tópico importantísimo, el mundo espiritual. La gente piensa que porque van a las iglesias y reblanquean el ojo, tienen derecho a ser espirituales. Si vienes diciendo ser carnal, vienes siendo un montón de cosas en tu vida, vienes llevando un pecado tremendo en tu vida, atropellando el evangelio, atropellando a tu familia, atropellando a todo el mundo. Cuando llegas a la iglesia tienes que empezar en un proceso, y todo tiene un proceso, y ese proceso es conocer de la palabra, conocer a los hermanos, conocerte a ti mismo, arrodillarte, buscar tus tiempos de oración. Entonces vas empezando a producir fruto, porque si ese fruto es demasiado acelerado, es increíble, eso no va a producir. Recuerdo un día, tenía un gran maestro, ¿no? Un profesor, llegó un profesor y estábamos en clase, y todos nos asombramos porque llegó un profesor con un pequeño aguacate en las manos. El aguacate estaba verde,
Y entonces llegó con ese pequeño aguacate en la mano y lo tuvo durante todo el bloque tocando el aguacate, lo apretaba y lo tenía acá. Nosotros todos nos preguntábamos por qué tenía un aguacate y le preguntábamos, doctor, ¿y ese aguacate? Y no nos contestaba, decía, ahorita es tontería mía. Y decía él. Entonces trajo el aguacate y lo dejó ahí, ¿no? A la próxima clase volvimos y él cogió el mismo aguacate que había dejado en la sala el día siguiente, la noche siguiente, lo había dejado ahí y lo trajo y lo empezó a sacar el aguacate y ya el aguacate estaba más blandito, ya lo empezó a hacer. Y dice, al final de la clase nos dio una enseñanza tan grande que sacó un pequeño cuchillo de cocina y abrió el aguacate a la mitad y nos mostró el aguacate a todos en clase y dijo, he marudado este aguacate forzándolo, calentándolo con mis manos y apretándolo. El resultado es que este aguacate es negro por dentro. Todos nos quedamos mirando. Y dice el profesor, así en las cosas en la vida. Cuando forzamos algo, cuando queremos madurar antes de tiempo, eso va a salir mal. Te lo garantizo que va a salir mal. Y por eso es tan interesante esta palabra. El texto es tan específico en decírtelo. Dice, ¿acaso se recogen uva de espinos? No. Y por eso yo le digo a la gente claramente, ¿cuál es lo que tú quieres hacer en la vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es el propósito de vida que tienes? Porque hay que aclararlo. Porque si vives en el propósito aquí, allá, es que hoy quiero ser empresario, mañana quiero ser actor, luego quiero ser predicador, no, ya no me gustó eso, ya quiero ser abogado, ya no quiero ser abogado, quiero ser psicólogo. No estás produciendo fruto. Y el fruto que vas a producir es como el aguacate, muy amargo, porque quizás estás acelerando. Y cuando ya nos vemos en la vida como en un momento tan equivocado, en un momento que ya el acelerador es tan que tienes que producir algo, lo que vas a producir está mal, porque lo estás haciendo aceleradamente. Estás diciendo, no, es que tengo que producir algo, tengo que hacer algo ya, porque es que ya el tiempo que tengo es corto. Eso a veces suena mal. Eso queda muy mal. Dice que el apóstol Pablo, y te quiero hablar del apóstol Pablo, que es interesante, ¿no? El apóstol Pablo conoce a Jesús como la historia que tú y yo conocemos, ¿no? Conoce a Jesús, pero ya después de la muerte de Jesús. Pablo no conoció a Jesús en vida. Es el único apóstol que no conoce a Jesús en vida. Pero Pablo lo conoce de camino a Damasco. Cae la historia que conocemos, cae del caballo. Ananías va por él y llora y recibe a Dios. Pero Pablo no se convirtió en el Pablo que conocemos de la noche a la mañana. Las escrituras nos develan que Pablo dura 14 años en un proceso de conocimiento y en un proceso de espiritualidad. Y entonces ese proceso que Pablo dura es un proceso de crecimiento para él, porque lo que podía producir no era lo que Dios quería. Y dice, cuando ya Pablo sale de todo este proceso en el desierto, de purgarse al mismo, de mirarse a él, de mirarse sus propios errores y corregir, porque hay cosas que cuestan corregirla y no se corrigen de la noche a la mañana, porque la personalidad a veces es muy fuerte. Y cuando Pablo sale, conocemos el Pablo que hoy conocemos, gracias a las escrituras, el Pablo que dice que no hay excepción de persona. Porque yo estoy seguro que ese Pablo de antes de esos 14 años, ese Pablo sí tenía excepción de persona. Pero cuando el Pablo que conocemos nosotros nos atreve y nos dice en las escrituras, dice, Dios no tiene excepción de persona. Y cuando Pablo nos devela esa bella descripción en el texto del 1 de Corintios capítulo 13 acerca del amor, es un proceso lo cual fue guiado por el Espíritu Santo. No es un proceso de la noche a la mañana, donde Pablo dice, el amor todo lo puede, el amor hace de lo imposible lo posible, el amor no es egoísta, el amor es servicial. Eso es magnífico. Cuando tus frutos son llevados por esto, por ese conocimiento de Dios, está dando frutos que son tuyos. Y ahí es donde debes de sentirte orgulloso. Y es cuando Dios se siente orgulloso de ti. Quiero hablar acerca de algo que hoy, también lo último que quiero decirte acerca de esto, es el tema hoy de las iglesias. El tema de las grandes iglesias hoy.
O sea, si tu iglesia no es gigantesca, si tu iglesia no saca demonios, si tu iglesia no tiene gran músicos y sonido y no tiene como si fuera un rockstar que salga el pastor o el que necesita el líder, entonces tu iglesia no funciona. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Se nos olvida el proceso. Se nos olvida el proceso. Y tú llegas a la iglesia y se te ha olvidado el proceso del pastor, de la pastora, del líder religioso, del sacerdote o quien está al frente. Ha sido un proceso largo de décadas de oración, de décadas de trabajo intensivo para comprar equipos para poder llegar a eso. Eso que sale de la noche a la mañana, eso es peligroso. Eso es sumamente peligroso porque eso termina mal. Eso escuchamos que abrieron una iglesia y pasó esto y descubrimos al otro y descubrimos al pastor en una cosa, al líder en otra cosa. Terminamos encontrándonos y dándonos un revés tremendo porque están produciendo abrojos donde deben de producirse uvas y están produciéndose algo que no es. Y te digo, eso sucede en la vida. Tú naces como hijo y al final el papel es que tú termines siendo padre, ¿no? No todos, pero bueno, algunos, la gran mayoría. Y el papel de papá no se aprende de la noche a la mañana. En algunas cosas te equivocas y en otras las corriges. Pero otro quiere venirte a dar enseñanza acerca de eso. Entonces, te digo lo interesante que es producir lo que tú eres. Y te invito en este momento a que produzcas lo que Dios ha puesto sobre ti, los dones especiales que Dios ha puesto sobre ti. Te invito a ti que seas empresario, a ser empresario. Tú que eres un CEO de una gran compañía, un empleado de una gran compañía, produce lo que Dios en este momento te ha producido. Porque es tan interesante cuando dice que dar la milla extra es de bendición. Dar lo que estás haciendo. Te invito a que el Señor te guarde, te bendiga, te muestre su rostro y tenga compasión de ti. Nos vemos en la próxima conexión. Mi nombre es Mauricio Mendoza y recuerda que si has llegado hasta este momento, puedes compartirlo en tu muro y llegar a muchas más personas. Yo creo que le va a llegar muy bien esta palabra, así que compártela y es tiempo de anuncio del Señor.